Bienvenidos una vez más a este rincón de paz. Esta noche, en la Librería del Tiempo, compartiremos una historia titulada El sastre de los corazones remendados. Es un relato íntimo sobre esas cicatrices invisibles que todos llevamos a cuestas, sobre ese deseo profundo y desesperado que a veces sentimos de querer borrar nuestro pasado, de arrancar las páginas tristes de nuestra historia para poder empezar de cero, limpios y sin heridas. Conoceremos a Lucas, un hombre que, agotado por el peso de sus decepciones, busca una forma de cortar y desechar las partes rotas de su alma. Si alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que estás hecho de piezas que ya no encajan, si alguna vez has creído que tus fracasos te han quitado tu valor, esta historia es para ti. Acomódate, respira profundo y acompáñame. El sastre de los corazones remendados. Hay días en los que el peso de nuestra propia historia nos dobla las rodillas. No es un cansancio físico que se pueda solucionar con unas cuantas horas de sueño. Es un agotamiento que cala hasta los huesos, un peso invisible que se instala en el centro del pecho y nos hace caminar más lento. Es el peso de las decepciones, de las veces que confiamos y nos traicionaron, de las veces que lo dimos todo por un proyecto, por un sueño o por una persona, y al final nos quedamos con las manos vacías. Con el paso de los años, empezamos a vernos a nosotros mismos como si fuéramos una prenda de vestir muy antigua y gastada. Miramos nuestra vida y solo vemos los desgarros. Vemos el agujero que dejó aquel amor que se marchó sin dar explicaciones. Vemos la tela deshilachada de nuestras amistades perdidas. Vemos las manchas de nuestros propios errores, de las malas decisiones, de las palabras hirientes que dijimos cuando estábamos enojados y que ya no podemos retirar. Y ante esa imagen, ante ese reflejo de un alma llena de costuras mal hechas, nace un deseo humano, profundo y doloroso. El deseo de la hoja en blanco. El deseo de poder tomar unas tijeras, cortar todo lo que duele, tirarlo a la basura y quedarnos solo con las partes buenas. Creemos equivocadamente que para ser dignos de amor y de paz debemos ser perfectos. Lucas era un hombre que conocía ese agotamiento a la perfección. A sus 40 años sentía que su vida era una sucesión de pequeños y grandes naufragios. Había invertido su juventud en construir un hogar que terminó desmoronándose. Había entregado su confianza a personas que no supieron cuidarla. Y cada uno de esos golpes no solo le había dolido en el momento, sino que se había quedado a vivir con él. Lucas no podía dormir. Las noches se habían convertido en un tribunal silencioso donde su propia mente lo juzgaba por todo lo que había salido mal. Se sentía defectuoso. Sentía que, si alguien lograba ver su interior, solo encontraría un tejido roto, feo y sin valor. Una noche de invierno, de esas en las que el viento helado parece querer limpiar las calles de la ciudad, Lucas caminaba sin rumbo. No quería volver a su apartamento oscuro y silencioso. Buscando refugiar su rostro de la brisa cortante, giró por una avenida secundaria y luego se adentró en un callejón estrecho y empedrado que jamás había visto. El lugar tenía un aire antiguo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí hace un siglo. No había ruidos de automóviles ni luces de neón. Solo el parpadeo suave de unos faroles de hierro forjado que proyectaban sombras largas sobre los adoquines húmedos. Al final de ese callejón, una pequeña vitrina emitía un resplandor cálido y ambarino. Lucas se acercó, atraído por esa luz que parecía vibrar en la oscuridad. Sobre la puerta de madera de roble, un letrero pintado a mano con letras doradas y elegantes decía simplemente «Sastrería». Empujó la puerta y una campanilla de bronce anunció su llegada con un sonido cristalino que pareció resonar no en el aire, sino directamente en su pecho. El interior de la tienda no se parecía a ningún lugar que Lucas hubiera pisado antes. No olía a tela nueva, ni a naftalina. Olía a lluvia fresca, a madera pulida y, extrañamente, a esperanza. Las paredes estaban cubiertas de estantes de piso a techo, pero no contenían rollos de lana o de seda.
Los estantes estaban llenos de pequeños frascos de cristal y carretes de hilo que emitían luz propia. Había hilos de color azul profundo que parecían contener la tranquilidad del océano, hilos de un rojo suave que latían lentamente, e hilos dorados que brillaban con la intensidad de un amanecer. Detrás de un largo mostrador de madera maciza se encontraba un hombre muy anciano. Su cabello era blanco como la nieve y llevaba unas gafas de montura redonda que descansaban sobre la punta de su nariz. Llevaba un chaleco de sastre lleno de agujas y dedales, pero sus manos no sostenían ninguna tela visible. El anciano estaba cosiendo el aire. Movía sus dedos con una gracia infinita, entrelazando hilos de luz invisible con una paciencia devota. «Buenas noches, joven», dijo el anciano sin levantar la vista de su labor, con una voz profunda y rasposa, pero increíblemente cálida. «Estaba esperando tu visita. Este es el lugar donde las almas cansadas vienen a remendar lo que el mundo ha roto. Soy Tomás». Lucas se quedó congelado junto a la puerta. Quiso dar la vuelta y salir corriendo, pensando que había entrado en el delirio de su propia falta de sueño. Pero algo en la mirada del viejo sastre, cuando por fin levantó los ojos, lo ancló al suelo. Era una mirada que no juzgaba, una mirada que parecía poder leer cada una de las tristezas que Lucas llevaba escondidas en los bolsillos de su chaqueta. «No quiero que me remiendes nada», respondió Lucas con la voz quebrada por la angustia. Se acercó al mostrador, apoyando ambas manos sobre la madera vieja. «Estoy cansado de los parches. Estoy cansado de fingir que estoy entero cuando me estoy cayendo a pedazos por dentro. He venido porque quiero que lo cortes todo». El sastre dejó la aguja de luz sobre la mesa y lo miró con atención. «¿Cortar qué exactamente?», preguntó Tomás con suavidad. «Todo lo que está arruinado», suplicó Lucas, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. «Quiero que cortes el recuerdo de la mujer que me mintió. Quiero que cortes el dolor de las veces que fracasé en mi trabajo. Quiero que me arranques de raíz la vergüenza, el miedo y las cicatrices. Mírame. Soy un desastre. Soy una tela llena de agujeros. Por favor, toma tus tijeras más afiladas y corta toda esa tela podrida. Déjame solo con lo bueno. Quiero empezar de nuevo limpio. Quiero ser perfecto de una vez por todas». Tomás suspiró profundamente. Se levantó de su taburete, caminó lentamente alrededor del mostrador y se paró frente a Lucas. Era más bajo que él, pero su presencia llenaba toda la habitación. «Ay, muchacho», dijo el viejo sastre negando con la cabeza lentamente. «Qué equivocados están los humanos sobre la naturaleza del dolor y la sanación. Creen que el sufrimiento es una enfermedad que hay que amputar. Creen que una cicatriz es una marca de debilidad. Pero déjame decirte algo que he aprendido cosiendo las almas de miles de personas. Si te corto tus heridas, te estaré robando tu mayor fuerza». Lucas lo miró con furia y confusión. «¿Fuerza?», preguntó alzando un poco la voz. «¿Qué fuerza hay en pasar las noches llorando? ¿Qué fuerza hay en tener tanto miedo a que me vuelvan a lastimar que ya no dejo que nadie se acerque a mí? Esto no es fuerza, oh anciano, esto es una condena». Tomás sonrió con una ternura infinita y le hizo un gesto para que lo acompañara hacia la parte trasera de la tienda. Caminaron entre pasillos llenos de luz hasta llegar a un rincón donde había un gran espejo de cuerpo entero con un marco de bronce tallado. «Párate frente al espejo», le indicó Tomás, «y no mires tu ropa. Mira hacia adentro». Lucas obedeció, sintiéndose absurdo. Al principio solo vio su propio reflejo cansado, sus ojeras oscuras, su postura encorvada. Pero Tomás chasqueó los dedos suavemente y la imagen en el espejo comenzó a cambiar. La piel de Lucas se volvió translúcida, revelando la verdadera textura de su ser interior. Y lo que vio le produjo un nudo en la garganta. No era una persona, era un inmenso tapiz de tela. Un tejido complejo y hermoso en algunas partes, pero terriblemente maltratado en otras. Había grandes rasgaduras con los bordes quemados. Había hilos sueltos y zonas oscuras donde la tela parecía a punto de desintegrarse.
Lucas bajó la cabeza, sintiendo una profunda vergüenza de sí mismo. «¿Lo ves?», susurró Lucas. «Es horrible. Córtalo». «Observa bien», respondió Tomás, levantando la mano. En su palma apareció un carrete de hilo, pero no era un hilo normal. Era un hilo de oro puro, líquido y brillante, que parecía palpitar con vida propia. «El cuerpo humano es maravillosamente sabio», comenzó a explicar el sastre mientras enhebraba una larga aguja dorada. «Cuando un músculo se somete a un gran esfuerzo, sus fibras se rompen, se desgarran microscópicamente. Es un proceso doloroso, pero el cuerpo no desecha ese músculo roto. Lo que hace es enviar sus mejores nutrientes, su energía vital, para reparar esas fibras. Y cuando sanan, no vuelven a ser como antes. Se vuelven más gruesas, más densas, mucho más fuertes y resistentes. La rehabilitación no consiste en borrar la lesión, consiste en enseñar a ese tejido a soportar cargas mayores. Con el alma ocurre exactamente lo mismo. Tus fracturas emocionales no son el final de tu diseño. Son el espacio donde la luz tiene la oportunidad de entrar. Tomás se acercó a Lucas por la espalda y, sin tocarlo físicamente, pasó la aguja dorada a través del aire, apuntando hacia el reflejo en el espejo. «Comenzaremos por aquí», dijo el sastre. El viejo sastre movió su mano derecha en el aire y la aguja dorada atravesó la imagen del espejo, justo en el centro del pecho de Lucas, allí donde residía el desgarro más grande y oscuro, la herida de la traición y del amor perdido. Lucas cerró los ojos esperando sentir un dolor agudo, pero en su lugar sintió una ola de calor reconfortante. Era como sumergirse en agua tibia después de un día de mucho frío. Tomás tiró del hilo luminoso, uniendo los bordes irregulares de la tela rasgada. «Este desgarro», murmuró el anciano mientras trabajaba con calma, «fue causado por alguien a quien le entregaste tu confianza y no supo qué hacer con ella. Te dolió tanto porque amaste de verdad, porque fuiste valiente y abriste las puertas de tu vida. Cortar esta parte significaría arrancar tu capacidad de amar con esa intensidad, y el mundo necesita desesperadamente personas que amen así». El hilo de oro se tensó, sellando la herida. «Ahora míralo», le ordenó suavemente. Lucas abrió los ojos. La zona oscura había desaparecido. En su lugar, una hermosa cicatriz brillante del color del sol al atardecer unía las piezas rotas. Ya no parecía un defecto, parecía una medalla al valor, una obra de arte antigua y preciosa. Pasaron acá la siguiente herida, un agujero deshilachado en el costado izquierdo. «Estos son tus supuestos fracasos», dijo Tomás, pasando el hilo dorado una y otra vez con una paciencia infinita. «El trabajo que perdiste, los proyectos que se derrumbaron, las noches de ansiedad pensando que te habías quedado atrás en la carrera de la vida». El sastre lo miró a través del reflejo del espejo. «Dime, muchacho, cuando todo ese castillo de naipes se cayó, ¿te quedaste tirado en el suelo para siempre?» «No», respondió Lucas, con un hilo de voz. «Me levanté. Me costó mucho tiempo y muchas lágrimas, pero tuve que levantarme y seguir caminando». «Exactamente», sonrió Tomás. El hilo dorado brilló con mucha más fuerza al escuchar esas palabras. «Esa fuerza invisible que usaste para levantarte es tu verdadera esencia». La resiliencia no nace en los días de calma, nace en medio de las peores tormentas. Si corto el recuerdo de tu caída, también corto la prueba irrefutable de que fuiste capaz de sobrevivir a ella. Durante lo que parecieron horas, el sastre de los corazones remendados continuó su labor. No borró ni un solo recuerdo, no eliminó ni un solo dolor del pasado de Lucas. Lo que hizo fue cambiar la forma en que esas partes rotas se sostenían. Llenó cada grieta con el oro de la sabiduría, de la compasión y del perdón. Sobre todo del perdón hacia sí mismo. Cuando Tomás finalmente cortó el último trozo de hilo con unas pequeñas tijeras de plata, dio un paso atrás e invitó a Lucas a contemplar el resultado final.
Lucas se miró en el espejo y por primera vez en toda su vida adulta no sintió ganas de desviar la mirada. La tela de su alma ya no era lisa ni perfecta. Estaba cruzada por docenas de líneas doradas y brillantes. Cada línea contaba la historia de una batalla, de una pérdida, de una noche de insomnio. Pero el conjunto no era un desastre. Era una obra maestra absolutamente única. Nadie más en todo el universo tenía ese mismo diseño. Era hermoso, precisamente porque estaba roto y había sido sanado. «Eres una obra de arte», le susurró Tomás guardando su dedal en el bolsillo del chaleco. «Las personas perfectas no existen, Lucas, y si existieran serían terriblemente aburridas. Serían como un libro con todas las páginas en blanco. Tus cicatrices demuestran que has vivido. Demuestran que tu corazón ha latido con fuerza, que te has arriesgado, que has sentido el frío y el calor de este mundo. Nunca más te avergüences de tus costuras doradas». Lucas sintió que una presión inmensa abandonaba su garganta. Lloró, pero esta vez las lágrimas eran de un alivio tan profundo que lo dejaron exhausto y en completa paz. Se giró hacia el anciano buscando las palabras exactas para agradecerle, pero Tomás simplemente asintió con la cabeza, levantó una mano en señal de despedida y volvió a sentarse en su taburete para continuar cosiendo el aire. Cuando Lucas salió de la sastrería, la tormenta de invierno había cesado por completo. El aire de la noche era frío pero inmensamente limpio, y el cielo se había despejado, mostrando un manto infinito de estrellas brillantes. Mientras caminaba de regreso a casa, ya no sentía el peso aplastante en el pecho. Sus pasos eran ligeros. Sentía el calor del hilo de oro latiendo debajo de su piel, recordándole que estaba completo, que sus heridas no eran su final, sino el mapa luminoso de su propia fortaleza. Y si esta noche estás escuchando esto, desde tu cama o desde el silencio solitario de tu habitación, te invito a que te mires en tu propio espejo interior. Sé que estás cansado, sé que llevas heridas que nadie más puede ver, y que a veces el peso de tus decepciones te quita el sueño. Es completamente normal que quieras borrar el dolor. Es muy humano desear volver a ser una hoja en blanco, sin manchas y sin dobleces. Pero te pido que escuches con mucha atención. No estás defectuoso. No has perdido ni un solo gramo de tu valor por haber tropezado, por haber confiado en quien no debías, o por no haber alcanzado esa meta que tanto deseabas. Imagina en este preciso momento que un hilo cálido y luminoso comienza a rodear tu pecho. Un hilo de oro puro que se entrelaza con tus tristezas. Siente cómo esa luz dorada llena tus grietas y te abriga desde adentro. El cuerpo humano tiene una sabiduría infinita. Cuando un hueso se fractura, el cuerpo envía todos sus recursos para soldarlo, y esa zona reparada se vuelve mucho más fuerte que antes. Tu alma funciona exactamente de la misma manera. Todo lo que has superado te ha convertido en una persona más profunda, más empática y mucho más resistente de lo que eras ayer. Es momento de soltar la exigencia de la perfección. Es momento de perdonarte por las veces que no supiste hacerlo mejor. Hiciste lo que pudiste, con las herramientas que tenías en ese momento. Y eso es más que suficiente. Tus cicatrices son tus medallas. Son la prueba visible de que tu corazón es inmensamente valiente y de que tienes una capacidad asombrosa para sanar. Respira profundo ahora mismo. Llena tus pulmones de aire nuevo y limpio. Y al exhalar, suelta esa carga inútil. Deja ir la vergüenza. Deja ir la culpa. Deja ir el miedo a no ser suficiente. Acomódate en tu cama. Siente cómo el colchón sostiene todo el peso de tu cuerpo cansado. Permite que tus músculos se relajen por completo, empezando desde la punta de tus pies y subiendo lentamente hasta tu cabeza. Ya no tienes que luchar. Ya no tienes que sostener los pedazos rotos para que no se caigan. El hilo de oro ya está haciendo su trabajo. Estás a salvo. Estás completo. Y eres profundamente valioso, exactamente como eres hoy. Ríndete al descanso.
Deja que la noche te abrace con su oscuridad tranquila y te devuelva la energía que necesitas para seguir tejiendo la hermosa y única historia de tu vida. Que tengas un sueño profundo, muy reparador y lleno de luz. Buenas noches.